Borja, como sabéis, es un hombre renacentista, hace prácticamente de todo, hace cómics, escribe libros, hace películas, hace publicidad, hace cortos, organiza salones de cómics de los que molan de verdad, y en definitiva es un creador, y decimos renacentista, pero realmente es un tipo del siglo XXI. Aunque que mucho abarca poco aprieta, ¿sabes? Eso dice. Bueno, nunca sabes, ¿no? Mira, hablando de renacentista, mira el Leonardo cómo se aplicaba casi todo. Es tomárselo con interés, como haces tú, creo, y con pasión, que es algo que a veces nota uno que falta mucho, y cuando uno ve el trabajo de alguien como tú nota que hay pasión y eso lo vuelve inmediatamente adictivo, ¿no? Bueno, Mauro Entriago es un icono del cómic español. Ha pasado ya el límite de la leyenda para convertirse en una cita habitual. Ha trabajado en todos los medios, en papel y no papel que yo recuerde. También ha hecho también, sí, has hecho de todo, cine, o sea, has trabajado para el cine, un poquito, pero sustancioso. La gente pez era la gente pez. Bueno, historietas sobre sí, todo, teatro, todo. Es un coleccionista de dispensadores de caramelos pez impresionante, y de otras cosas también. Tu casa es un museo, me han contado, porque a mí no me la enseñas, pero luego es, además de un tipo tan divertido de hacer un cómic tan personal, a la vez tan popular, tan de autor y tan de masas a la vez, de haber logrado comunicar con muchísima gente, es por esta faceta suya lo que Walter Benjamin llamaba un coleccionista. Él decía que el coleccionista es un héroe moderno porque libera las cosas de la maldición de ser útiles, y a mí siempre Mauro me ha parecido un tipo así, ¿no? ¿Y cómo coño os metisteis en un proyecto que se convierte en Teresa Perales? Lográis que Telefónica os lo financie, llamáis a todos los amigos que tenéis por todas partes para buscarle un poco de curro. Afortunadamente tenemos amigos con talento, eso sí que está bien. Pues lo resumo un poco. Realmente Teresa Perales es un cómic, puedo decir, de encargo. Fueron ellos los que me llamaron a mí de Fundación Telefónica, con los que ya había hecho varias cosas, y me propusieron, bueno, Teresa Perales es una atleta paralímpica que va a estar ahora en los Paralímpicos, lleva ya 22 medallas de oro, es probable que pulverice ese récord, y es una embajadora de Fundación Telefónica, y de alguna manera, pues bueno, ellos estaban pensando en varios proyectos para dar a conocer su nombre a la gente que quizás no sigue el deporte o ese tipo de deporte y no la conoce, ¿no? Había un proyecto de un cortometraje que lo ha hecho Javier Fesser, otro de música y otro de cocina, y el cuarto en Discordia, que al final ha sido el segundo, es el cómic. Me llamaron a mí, me plantearon una idea al principio algo diferente, y bueno, pues de una serie de reuniones surgió la idea de hacer un comic book con 22 autores, y una de las cosas que peleé fue precisamente que hubiera un único guionista, un guionista que diera de alguna manera empaque al conjunto para que las historietas, pues bueno, tuvieran realmente un sentido en su totalidad, no pasara como ocurre en otros periodos colectivos, que la verdad es que teníamos varias cosas en contra, porque por un lado era un TVO de encargo sobre una figura del deporte, y a veces es la némesis casi del mundo del cómic, el deporte, y bueno, pues no era fácil, ¿no? Los TVOs colectivos no suelen funcionar bien, no se sabe por qué. Y bueno, pues lo hemos sacado adelante, y mi propuesta a Mauro pues surgió esto. A Mauro le pareció buena la idea. Le paso un poco la palabra, Mauro. Sí, yo cuando llegué al proyecto como guionista había un listado de autores que Borja había propuesto, lo había consensuado con la fundación, yo también propuse alguno más y llegamos al listado final. Y en el listado final hay pues desde gente de 20 y tantos años hasta casi 80, o sea, hay generaciones, géneros, estilos, muy distintas maneras de entender el cómic.
Pero lo que sí que pasaba es que, claro, que hay gente a la que yo no le podía no le podía escribir los guiones, porque no le voy a escribir un guión a Peridis, por ejemplo, porque tiene una forma de contar historietas que no tiene nada que ver conmigo, o por ejemplo a Gallardo. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué a Gallardo no? pues porque un chiste de Gallardo con mi forma de escribir chistes sería un chiste mío dibujado por Gallardo, no sería un chiste de Gallardo, ¿no? Entonces, Moderna de Pueblos, por ejemplo, ¿no? Que también... Moderna de Pueblo, y luego hay gente que a medias. El caso es que primero me documenté mucho sobre Teresa, me leí todos sus libros, cientos de entrevistas, escuché he visto varios de sus documentales, y luego cuando dividí la información que había que contar, la dividí por episodios, la asigné a cada autor, pero a muchos autores sí que les hice un guión a la usanza europea de decir el plano, qué diálogos tiene que tener, qué es lo que hay que dibujar, pero en cambio a otros autores pues les dije un poquito por encima de qué tenía que irse TVO, ¿no? El caso de Manel y Monteis, por ejemplo, página 4 y 5. Vean la página 4 y 5. De ahí la idea de repartir el cómic antes, aunque alguno habrá cogido el cómic y habrá huido desfavorido, pero era precisamente para que pudierais verlo mientras comentamos alguna de las páginas. Pues por ejemplo, la página 4 y 5 de Manel y Monteis, esto era a medias. Yo les dije de qué tenía que ir el tema, cómo dividir la historieta en 8 chistes, cuáles eran las 8 cosas que las personas discapacitadas pueden en su vida normal enfrentarse a ellas, que eran 8 cosas que me había dicho Teresa en una entrevista personal, y luego les dije, pero los chistes os lo hacéis vosotros. Y estamos desde ese ejemplo que está escrito a medias a, por ejemplo, pues la página de Natasha Bustos, que son la 2021. Eso sí que es un guión al uso europeo, o sea, viñeta por viñeta. Yo le dibujé con mis monigotes lo que tenía que haber en cada sitio y, o sea, se le escribí exactamente lo que tenía que hacer, ¿no? Y en mitad tenemos, pues, por ejemplo, la página 10-11. Bueno, a la mayoría de la gente le mandaba las cosas por mail, pero yo me he ido adaptando, como decía, cada dibujante. Y por ejemplo, la página 10-11, que es David Zaja, dibujante que está dibujando Ojo de Halcón para Estados Unidos, dibujante de superhéroes, que está muy acostumbrado al sistema americano de hacer guiones. Entonces ya a David le mandé en un primer momento el guión perfectamente acabado y me dijo que ni hablar, que no trabajaba así. Entonces me dijo, ¿te puedo llamar por teléfono, que tengo otra idea? Me llamó por teléfono, luego dijo, te mando una imagen de cómo me imagino yo que son las páginas, y me manda un folio con mogollón de viñetitas, y digo, pero esto, qué mierda, espera, te lo vuelvo a mandar. Al final le mandé todas mis notas y el texto que yo había hecho para esta historieta y contarle lo que quería contar en sus páginas, y él me fue mandando durante 6 días, me estuvo llamando por teléfono 2 veces al día, hasta que llegamos a acabar la historieta. Menos mal que eso eran 2 páginas. Que menos mal que eso eran 2 Menos mal que páginas. eran 2 páginas, sí. Imagínate el cómic entero. Fraction debe estar de pasarlo mal, como guionista de Falcon. No, la verdad es que... Pero al final muy perfeccionista. La También. manera de trabajar de cada uno es diferente, y luego al final la verdad es que David lo da todo, y que teníamos muy claro desde el principio que hubiera varios estilos, varias generaciones, como ha dicho Mauro, porque hemos pensado en un cómic que pudiera interesar a gente que no necesariamente está aficionada a los TVO, pero a su vez que fuera un TVO que si lo coge alguien que sigue muy seguido del medio, vea que hay calidad, ¿no? Y que hay una intención y un interés. Hay más curiosidades, por ejemplo, la única persona que dio originales de verdad. Ya estamos en un mundo en el que parece que la gente puede dibujar sobre papel. ¿Tú lo haces? Yo dibujo la mitad en papel, pero luego lo escaneo y digitalizo. Pero la mayoría de los autores, aun los que dibujan en papel, lo digitalizan también como yo y lo mandan. Pero Purita Campos no. Purita Campos tuvo que quedar, bueno, su hijo quedó con Borja y le llevó un
ejemplo así con los originales, gigantescos. Y hubo que escanearlos con Páginas 2 y escáner 3. especial. Las páginas 2 y 3 eran así de grandes y en papel. Pero bueno, ha sido bonito contar con Páginas de Purita porque llevaba un tiempo sin publicar. Y por otro lado, pues una de las entrevistas que tuvimos con Teresa Perales, con la protagonista del cómic, pues nos comentó que le gustaba mucho hacer y nos pareció una excelente idea que fuera de las primeras páginas y saliera en el cómic contando un poco su biografía. A mí lo que más, el que quiero que cuentes es Calpurnio. Calpurnio es un dibujante minimalista español, súper reconocido en los ambientes más high de la universidad europea y americana que estudia el cómic. Un tipo que sale en los libros de Thierry Bronstein, de los verdaderamente grandes heavies del pensamiento que reflexiona sobre cómics, y lo ponen siempre como un gran ejemplo, sus páginas, todo. Es un dibujante minimalista que a mí me encanta, pero que sí que me gustaría que me contases cómo lo hiciste para Calpurnio. Pues en el caso de Calpurnio lo que pasa es que yo soy muy amigo de Calpurnio desde hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, empezamos a la vez en varios fanzines, empezamos los dos en Makoki, saltamos los dos en el Víbora, los dos publicamos en Tentaciones. Bueno, en Tentaciones él acabó que se cansaba porque llevaba un año currando y le dijo al director, mientras que yo me voy, que lo haga Mauro. O sea, y conozco también, he trabajado de guionista para la serie de películas de animación de Calpurnio y conozco también su estilo y me gusta tanto que una de las anécdotas que leí de la vida de Teresa Perales me pareció que era súper apropiada para Calpurnio y yo ya me la imaginé con sus dibujos. Entonces le mandé un esquema de cómo la veía yo dibujada por él y él cambió 4 o 5 cosas, pero le pareció que lo que le pasaba yo era muy aproximado a su historieta. Y es más, no solo fue la primera que escribí, sino la primera que entregó, porque Calpurnio lo vio tan claro que se la dibujó en 2 días. Son las páginas 6 y 7. Páginas 6 y 7. A mí son de mis favoritos. Y yo creo que fue el primero en entregar y bueno... Y además Calpurnio es de Zaragoza, que Teresa Perales también es de Zaragoza, entonces me parecía como que estaba más cercano. Y también nos entregó muy rápido Paula Donet, que es la responsable de la portada. Más anécdotas. ¿Qué diablos sucede cuando los que no entregan? Y ahora se transmiten. Bueno, aquí hay también una curiosidad que es la página 17. Están enfrentadas Agustina Guerrero, la volátil y Moderna de Pueblo. Que ahí también, Mauro, creo que lo que hiciste fue pasar una serie de ideas y en base a ellas plantearon los chistes. Sí, a Teresa Perales le pregunté que me dijera un listado de cosas que le gustaban y otras que no le gustaban, y unas se las pasé a Agustina Guerrero. Bueno, a Agustina sí que le hice los chistes y otras se las pasé a Moderna de Pueblo. Lo curioso es que aunque es una doble página, página 16-17, cuando una estaba trabajando no sabía que la otra estaba haciendo la página de enfrente. Pero me pareció más divertido que no supieran que estaban haciendo una obra conjunta. ¿Y qué opinaron luego? Pues no lo sé. ¿Qué opinan del enfrentamiento? Quiero decir, encantadas, pero son amigas además. Yo de hecho las conocí, pero una vez presentó a la ¿No otra. les dijeron qué? También hay... ¿No les dijeron qué? ¿Cómo no nos dijisteis qué? Igual se lo dijeron ellas, Pero eso pasa con los autores, porque hay varias que son de pasatiempos, ¿no? Que no sabían que iban a ir enfrentadas. Sí, de hecho sucedió que la diseñadora gráfica, que es también dibujante de cómics, Mireia Pérez, yo le iba pasando las páginas y un día me llamó y dijo, es que ha habido una casualidad, hay que avisarles que lo cambien. Que ha habido 2 que han entregado en el ángulo superior izquierdo la cara de Teresa y es muy parecido, parece que se repite. Eso lo podéis ver en la página 23, 22, 15 y 14. Y le dije, joder, no han coincidido, es que les dije yo que dibujaran en el ángulo superior izquierdo metido en el círculo la cara de Teresa Perales. Sí, porque la idea era hacer una especie de comic book, una revista de cómics en la que hubiera pasatiempos, hay un póster, también dibujado por Miriam Mersan. Si te fijas un poco, si nos fijamos en el interior de cubiertas, es el tipo de chistes que había, que nos gustaba. Era tumbita y todo aquello, ¿no? Es un poco seguir esa línea. Oye, la de Miguel Ángel Martín, que estaba aquí ayer, ¿cómo fue? Con Miguel Ángel, ¿cómo que dijiste que has dicho? Las de pasatiempo yo creo que han sido las más eficaces, ¿no?
Sí, porque Miguel Ángel también le conozco desde hace muchos años y le mandé el guión y a la primera le pareció todo bien y con gran efectividad. Miguel Ángel también dibuja sobre papel, pero por lo menos tiene un escáner. Entonces, aunque página 22, aunque Miguel Ángel sigue dibujando con acuarelas líquidas, no hay que quedar con él en un bar para que te dé el papel, sino que por lo menos lo escanea y te manda el producto final. Bueno, sí tuve una curiosidad que en Julio Noel Badía al principio se confundió, creo que hizo otra caricatura porque buscó en la Wikipedia, no sabía quién era. A pesar de que tú les diste documentación a todos. No, pero en este lo dice que miras en la Wikipedia. Hay que recordarlo todo, hay que estar ahí al detalle. Sí que es verdad que a muchos les pasaba ya documentación gráfica, pero sobre todo a los que han dibujado a Teresa Perales, porque aunque los fotógrafos de la fundación nos habían pasado mucho material gráfico, el problema podía darse en que dos dibujantes pillaran la documentación de la misma fotografía y entonces las dos viñetas coincidieran, ¿no? Con lo que a cada dibujante les daba fotos distintas para que no pues, saliera igual el dibujo, ¿no? Al principio de la charla hemos comentado, Mauro, que hicimos un listado de autores que, bueno, muchos autores con los que nos encantaría trabajar, evidentemente se han quedado fuera. Tuvimos que recortar algunas páginas por presupuesto, se quedó alguno. Sí, en origen iba a tener 32 páginas. Algunas de 2 páginas hace una y demás, pero sí tuvo alguna propuesta de la propia Fundación Telefónica, entre ellos por ejemplo Linear, que también suele hacer cosas con ellos, y bueno, son propuestas que a nosotros también nos parecía muy bien, precisamente siguiendo esa línea de que hubiera una lista de autores que pudiera interesar a un gran ámbito público. ¿Y el feedback que recibís hasta ahora? Pues la verdad es que ha sido muy bueno, muy interesante, y quizá, como suele ocurrir en este tipo de iniciativas, precisamente en el mundo del cómic, es donde menos se ha hablado del TVO. Lo digo así porque yo también escribo de TVOs y dibujo TVOs. Pero nos conocemos todos. Sí, y sabemos que somos así. Y esto es para tu público, además. Porque estamos siempre llorando que no llegamos a más público y demás. Bueno, podemos decir que la tirada de este cómic es de 260.000 ejemplares. No está nada mal. Pero es para otro público, si no con 1000 sobre 1000. Debería de ser, ese hecho yo creo que debería ser noticia en los blogs de cómic. Pero bueno, como estamos acostumbrados, no pasa nada pero bueno, por lo demás muy bien. Yo creo que lo está apreciando muchísima gente, además, absolutamente ajena al medio, y eso es muy interesante. Y lo estamos viviendo sobre todo en las presentaciones. La presentación que tuvimos en Madrid se llenó y la verdad es que era gente desconocida que no ves habitualmente en presentaciones de TVO, y eso es maravilloso. Eso es lo bueno. Es que curiosamente la última vez que estuve en la semana estuve aquí presentando un TVO que también era documental, también era un comic book, que era el TVO que hice sobre el conflicto del Sáhara, y también sucedió algo parecido, porque el conflicto del Sáhara es mi TVO más leído, no el más vendido porque también era un TVO gratuito, pero es el más leído y sin embargo no ha tenido críticas, ni reseñas, ni nada parecido en el mundo del cómic, pero sin embargo llegas a otra gente. Y luego llegas a las presentaciones y es el que en más idiomas se ha publicado. Y con este TVO pasa lo mismo, que no vemos en el mundo del cómic nadie que nos haga una reseña o que diga que existe, pero luego vas a una presentación en Madrid y hay 10 veces más de personas que en un cómic comercial mío normal, ¿no? El micromundo es el micromundo. Por ejemplo, el prólogo es de Pau Gasol, que fue el último que se no hemos dicho nada. Normalmente cuando lo presentan en un sitio así en plan comercial, lo primero que dicen es que el prólogo es de Pau Gasol, pero nosotros no le hemos dado. ¿Y si se lo había leído? Sí. Bueno, o por lo menos es sobre Teresa. un PDF llegó a tus manos. Es sobre Teresa. Y le hicieron una foto en el Marca que salía así. Bueno, es claro que se lo leyó. Y la ilustración del prólogo es de Joaquín Reyes, una vez más. Ese seguro que sí se lo leyó. Sí, una vez más. Para criticarlo. En esa línea de que hubiera Sí. un público potencial más amplio. Y podemos decir que bueno, el cómic, al margen de los que lo estoy haciendo aquí, también está descargable, evidentemente en la web. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, Tenerlo en la mano. Este huele mejor que el de la web. Y luego pues se está distribuyendo en un centenar de librerías por toda España, en Feria, Feria del Libro de Madrid, Semana Negra,
En el tipo Alsa. de eventos. También está tiendas de deporte, En acciones, autobuses, bibliotecas. fundaciones, la Fundación Pau Gasol, que también tiene eso, una distribución alternativa a la distribución normal del cómic. En realidad lo que tiene es una distribución, la alternativa es la normal. La nuestra normalmente es la alternativa. Así va la cosa. A mí me parece todo este tipo de iniciativas muy positivas. Más allá de la calidad que acabe teniendo el producto o de lo que opine el micromundo del cómic, es importante para mí porque primero es como una especie de reivindicación no vista por lo que vemos con nosotros mismos del lenguaje. Es decir, es una fundación importante como la exposición que decide utilizar un medio amado y vivido por nosotros en el que estamos continuamente diciendo no nos hacen caso, somos tan buenos, mira esto es de la literatura, qué suerte, y a nosotros patadas en el culo. Curiosamente cuando no nos dan patadas en el culo es cuando menos reaccionamos, porque eso es reconocer algo, reconocer que este lenguaje tiene una potencialidad gigantesca. Y otra cosa en la que hemos insistido, que comentabas tú el formato, que tiene que ver con esto que estás contando tú, es que normalmente durante los años 80 o 90, cuando un cómic se hacía institucional, se hacía un cómic con muy poca tirada, lujosamente editado, con unas tapas muy gordas que se regalaba a los 100 políticos amigos del alcalde que lo había sacado y luego se quedaban en un despacho y no llegaban a ningún lado. Y en cambio ahora hemos querido hacer un cómic institucional barato que llegue a todo el mundo y que, aunque parezca menos lujoso que uno de tapa dura, por autoría y por la cantidad de autores y la calidad que tiene, se supone que es mayor que estos grandes TVOs de tapas duras. Y importante también decirlo, la importancia que puedan existir este tipo de iniciativas es que los colaboradores, los dibujantes han cobrado por página un precio más que razonable, muy superior a la media, ¿no? O sea, cumple prácticamente todo el protocolo de lo que debe ser un cómic con mecenazgo, a decir esto que ahora quieren. La verdad es que a mí me sorprende mucho porque yo cuando me posiciono enfrente de Telefónica de Tolibes 35 juntos, vamos. Sí. Ellos son Es la fundación. y sin embargo, que era la parte, ¿no? Bueno, estamos sentados en unas sillas que ponen Coca-Cola y a mí me gusta. Así es Es una que, eterna contradicción en la que vivimos, ¿no? pero hay que reconocer que los dos proyectos últimos de la Fundación Telefónica siempre hay factor humano importante. Seguro que hay alguien allí que tiene su corazoncito y le interesa y sabe, ¿no? Y eso es lo más importante. Con las multinacionales es mentira, no son una cosa, no tienen cara, pero en cada lugar del mundo hay un tipo que controla la multinacional y ese puede resultar que es un tipo cojonudo. Yo siempre cuento porque aquí durante muchos años hicimos un cómic de Pepsi que regalábamos y los dibujantes españoles durante muchos años trabajaron aquí más que en otras partes y cobrando bien, y era porque el tipo que dirigía Coca-Cola en Europa, que era argentino, le dimos el cómic de Buenos Aires de Cene y Pellejero y trataba de los desaparecidos, que cuando vimos que se lo estábamos dando dijimos ya se jodió. El presidente en Europa de Telefónica, que acaba de llegar, lo traen la Semana Negra y ponía Pepsi por todos lados, le dice mirad qué proyecto, los de aquí ni se habían enterado, estamos haciendo, y abre Madres de la Plaza de Mayo, esos pañuelos tan bonitos que hace Pellejero, y dijimos ya se jodió, y el tío alza la voz de la pista y dice se me han puesto los pelos de punta. Mi hermano es un desaparecido. Dijo, a estos dan de paridos todo lo que quieren. Y eso es una multinacional. Y por otra parte, las multinacionales, en realidad el cómic no solo es un medio que de forma simple puede hablar de cosas muy complejas, sino que además es muy barato. Las multinacionales, cuando les presentas, o a las fundaciones, a las grandes instituciones, cuando les presentas lo que vale un cómic al lado de lo que vale un anuncio o cualquier otra cosa, pues les parece bastante barato. Creo que nos están diciendo que cortemos. ¿Cuánto nos queda? Ya. Bueno, es eso. Ahora que nos estábamos empezando a venir arriba, pero no os preocupéis. Lo malo es que no voy a poder estar yo presentando. Ellos mañana van a presentar su obra, sus dos libros, aquí en la Semana Negra, a distintas horas porque no han querido estar juntos.
¿Habéis visto una película que se llama Muertos de Risa? ¿Os suena? Vale. Bien, no han querido estar juntos cuando hablan de sí mismos. Esto lo hacen por contrato, no os penséis. En cuanto salen de aquí ya no se hablan. Como martes y 13. O sea que no debe haber team para ir a su programa, entonces igual disimulamos. No, la verdad es que, como siempre, es un honor. Esta es vuestra casa y lo sabéis. Gracias por invitarnos. Y es estupendo que hayáis venido y hayáis pensado en la Semana Negra para hacer esto. Y bueno, mañana seguimos hablando de vuestros libros y vuestras cosas. Y yo creo que ellos que han sido capaces de poner en marcha y llegar al fin de este proyecto, y siempre es muy complicado hacer estas cosas, y más cuando en lugar de un dibujante y un guionista son un montón de dibujantes. 22. Sí. Como las medallas de Sí. Vamos a darle las gracias por esto y por traernos el cómic, que seguiremos dando estos días con un aplauso. Eso es.